Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Ya estamos, pueblo amado del Señor, Iglesia de Cristo que nos sigues a través de las redes. Ya estamos aquí para bendecir a todo ese pueblo cristiano en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el gran Señor del universo. Ay, un día aquí en nuestra ciudad con calores extremos. De verdad, sensación térmica 34, 35 posiblemente. Pero de verdad fuerte calor. Así pues, hermanos, a resistir un poco el calor. Ojalá sea el fuego del Espíritu Santo el que nos tenga así muy calientes. Pero sí, mucho calor, todo. Un día un poco agitado para mí, muy fuerte. Y yo estoy igual aquí con todos vosotros, mis queridos y fieles amigos y amigas que estáis en vuestros canales, en los dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Comente, dele like, suscríbase. Yo lo invito a suscribirse a nuestros dos canales. Hágalo, porque nuestros canales son canal de bendición para cualquier persona sobre la faz de la tierra. Suscríbase a nuestros canales, usted va a ser bendecido, bendecida. Hágalo pronto, hágalo ahora, porque los tiempos que vivimos son difíciles. Nosotros oramos por todos vosotros para que la paz del Señor y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, mis fieles amigas y amigos, hermanos en la fe que estáis con nosotros. Les doy la bienvenida y les doy un abrazo fraterno para todos. Desato bendiciones para este pueblo cristiano y para mis amigas y mis amigos. Los y las bendigo. Dice el Señor que yo he sido puesta en la tierra para bendición, y que todo lo que bendiga en esta tierra, el omnipotente Dios del universo lo bendice en los cielos. Una vez más, los bendigo. Un día muy fuerte, no sé si por los calores, no sé por qué. A veces también es un poco de apagón, por allí estaban arreglando en estos tiempitos. Y lo cierto es que hasta mi televisor se quemó. Ahora no tengo televisor. No sé qué irá a pasar, pero en todo caso hay que, como dicen, hay un refrán que dice: a mal tiempo hay que ponerle buena cara. Y entonces dice el Señor en su palabra: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El Señor encaminará todo esto para algo bien, algo bueno, algo hermoso, tal vez algo que ni yo me imagino. Pero de todas maneras son contratiempos y hay que hay que verlos por el lado amable. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, hay que esperar. Estamos en horas de la noche. Vamos a ver el día de mañana si Dios nos da vida y para ver qué hacemos. Vamos a abrir lo que nos encanta hacer, lo que a mí me fascina hacer. No sé a usted, querido hermano, pero a mí me encanta la palabra de Dios, me encanta la Biblia. Entonces abrimos las Sagradas Escrituras. Vamos a volver por un momento, un ratito, nada más un momentito, a Colosenses. ¿Recuerdan que estábamos meditando en el libro de Colosenses? Es precioso este capítulo 1 del versículo 15 en adelante, lo leíamos, pero hay una partecita que me encantaría poderlo reflexionar, esa porción junto con ustedes, mis fieles amigos y amigas. ¿Les parece? ¿Les parece? Damos inicio a la lectura de la palabra. Es lo más hermoso que usted puede hacer, lo más sabio que puede hacer en esta vida, porque hay hombres, mujeres que han leído muchos libros y tienen mucho conocimiento, pero si usted no ha leído la Biblia, de nada le sirve, o le servirá para este mundo terrenal, pero la palabra de Dios es para este mundo y más allá de esta vida terrena. Aquí había un mandatario que yo lo admiré, me pareció que muchas cosas que las hizo han sido muy buenas. El economista Rafael Correa, yo jamás lo conozco, no lo he conocido, nunca, solo por
por las noticias, qué sé yo, pero siempre dije que hay muchas cosas en su gobierno que fueron muy bien hechas. Y un hombre muy inteligente, para mí un hombre muy inteligente, muy preparado, muy capacitado, y como economista, como catedrático, me parece que es excelentísimo, porque sabe explicar muy bien. Ay, pero se ha leído todos los libros menos la Biblia, creo yo. Prefirió leerse la encíclica del Papa. Y solo repetía, y la encíclica del Papa. Vaya a leerse la Biblia, señor economista. ¿Qué sucede con estas personas que son tan preparadas? Se les hace muy difícil, de verdad. Y la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos enseña que para poder entender la verdad y tener la revelación de la palabra de Dios, tenéis que ser como niños. Es decir, una mente limpia, una mente que cree todo, que tiene fe, una mente pura, una mente hasta un tanto, podríamos decir, inocente, no sé, con pureza. Porque los niños lo creen todo, ellos no. Ay, pero Dios mío, enséñele la palabra de Dios a un adulto, y más si es una persona mayor. Se nos complica. Pero bueno, aquí en esta epístola de Colosenses dice que Él es la imagen. ¿Quién? Jesús, el que ama mi alma, aquel que adora mi corazón, el Cristo viviente. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él, para Él, fueron creadas todas las cosas. Así dice su palabra, así es. Y Él, Jesús de Nazaret, dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire qué poder el de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Todas las cosas en Él subsisten. En Jesucristo todas las cosas tienen vida, todo cambia, todo se renueva, todo se endereza. Ay, Dios, a veces no entiendo a las personas que no lo aman. Jesucristo es adorable, es un verdadero tesoro. Y yo le agradezco a Dios por hacerme parte de esta verdad y entregarme el más grande tesoro para que habite en mi corazón. Dios mío, de verdad que Él llega, cuando Él irrumpe, cuando Él llega, todo cambia, porque en Él subsisten todas las cosas, todas las que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, todo está bajo sus pies. Y es lo justo, aquel inocente, aquel puro, santo, inmaculado que vino a entregar su vida. Lo justo es que todo esté sujeto a Él, porque es el gran triunfador. Ha vencido, mis queridos amigos y amigas. Y dice, bueno, dice en el versículo 19 de esta misma epístola de Colosenses capítulo 1, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué agradó a Dios? Que en Jesucristo habite toda la plenitud. Lo llena todo, es completo, es todo. Jesús es todo. Le plació al Padre que en Él, en el santo, en el perfecto, el inmaculado Hijo del Dios viviente, el Hijo del hombre perfecto, esta era la imagen del primer Adán. Esta era la esencia del primer Adán, el Adán del huerto. Qué pena que desobedece y cae en pecado. Qué triste, se desfiguró, porque el pecado desfigura al ser humano, lo desfigura, a ver, para que usted se dé cuenta de algo, querida amiga, buen hermano, que en vivo no hay nada igual. Nosotros estamos en vivo, este programa es en vivo. Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso, Dios mío. Ese es el versículo 20. Por medio de Jesucristo le plació al Padre, decía, recuerden el 19, por cuanto agradó a Dios, al Padre,
a Dios. En el versículo 20 dice, y por medio, eso le agradó a Dios, por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Estos tienen que ser los mensajes en estos últimos tiempos, porque solo Dios sabe el tiempo que le queda a la tierra. Cuando yo hablo de últimos tiempos, usted no piense, querida amiga o buen amigo, que yo estoy hablando de una semana, un día. El tiempo es de Dios. Cuando estamos hablando de los últimos tiempos, no lo sé, serán unos cuantos años, pero estoy convencida que que los acontecimientos del libro de Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, todo lo que está escrito en su palabra, se ejecuten en la tierra. Estoy convencida, 50, 100 años, no, señores, no falta ese tiempo, es mucho más corto. Eso sí, entre tanto que nuestro Rey nos permite vivir en la tierra, disfrutemos y hagamos lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: tus pecados redímelos con justicia, oh rey. Es decir, a justicia a todos, a toda la gente, a tu pueblo. Tus pecados redime con justicia. Y le dijo Daniel, quizás esto sea la prolongación de tu tranquilidad. Porque total, si el rey había tenido, creo que ese es el sueño que lo tuvo 2 veces, si el rey había tenido un sueño y Dios ya le había revelado a Daniel el significado del sueño, ¿sabe qué implicaba eso? Cuando Dios le revela a Daniel para que le dé la interpretación al rey, que lo que Dios le había mostrado a Daniel, que significaba ese sueño, Dios lo iba a ejecutar. Así haga lo que haga el rey, Dios iba a hacer lo que ya había mostrado a través de esta visión, a través de este sueño, que haría. Dios no cambia. Dios no cambia. Podemos cambiar a veces los juicios de Dios, sí, pero igual al final se ejecutarán. Sí, porque por ejemplo, Nínive, Jonás fue llevando el mensaje del arrepentimiento a toda esa ciudad, a todo ese pueblo. Y les dijo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Así es que rediman sus pecados, cambien, enderecen sus caminos. En sí era como si estaba hablando Jonás, diciéndoles: Jonás, lo hermoso es que todos obedecieron, comenzando por el rey. El rey de Nínive se despojó de su realeza, de su ropa de gala, de sus capas, esas ropas ostentosas que se ponía como rey. Él se quitó todos, se puso a ayunar y llamó a todo su pueblo a orar, a ayunar y a buscar el rostro de Dios, para ver si el Señor no ejecutaba ese juicio que se venía, que en 40 días Dios iba a destruir a Nínive. Al haber una reacción, al haber algo positivo en el corazón del rey y de todos los ciudadanos de esta nación, de este pueblo, Dios rápidamente cambió y Dios dijo, como se arrepintieron, no ejecutó su juicio. En el tiempo cuando este rey, muy compungido, muy arrepentido, se vuelve a Dios en oración, en ayuno, en ruego. Pero al final Dios castigó a Nínive, sí, Dios castigó esta ciudad, esta nación. Dios la castigó porque ellos vuelven a sus pecados, a sus maldades. Verdaderamente no hubo un arrepentimiento de corazón en otros, tal vez en los líderes que vinieron, pero al menos ese rey mostró verdaderamente un acercamiento de corazón a Dios. Y no, Dios no castigó a Nínive, creo yo, en el tiempo del rey que se arrepintió, sino en otro tiempo. Así es que podemos cambiar. Si Dios va a ejecutar un juicio, nosotros podemos cambiar ese designio de Dios, sí podemos. El arrepentimiento, porque es lo que Dios busca del ser humano. Eso es lo que Dios no quiere, enviar juicios y matar, destruir, acabar, aniquilar. Ese no es Dios. El Dios que yo conozco por casi 3 décadas es un Dios lleno de amor, de infinitas misericordias, de un amor a veces inimaginable, un amor
incomprensible porque no lo alcanzamos a entender. El amor de Dios rompe barreras, fronteras, es eterno, es perfecto. Este es el amor que la humanidad entera necesita. Y qué pena que no han alcanzado a entender los seres humanos. No abrieron sus corazones para que Dios ponga este amor dentro de ellos. Pero bendito sea el Señor. A nosotros que en su bondad y en su misericordia, el Señor nos ha permitido tener este amor en nuestros corazones. Qué lindo es Dios. Entonces, dice, a Dios le plació que en Jesucristo habite la plenitud. La plenitud. Y por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Jesucristo reconciliar con Él, con Dios, la reconciliación. Porque desde el momento en que Adán desobedece y cae en la tentación, en el pecado, todo se desfiguró, todo perdió la perfección, la belleza, la hermosura, la unidad, la armonía. Exactamente, la armonía lo perdió, todo se perdió. Porque la rebelión del diablo, de Satanás, no viene solamente aquí en la tierra, o a la tierra donde estuvo él, ahí el tentador, para hacer que caiga en la tentación Eva, y luego Eva induce a su marido. La rebelión del diablo viene desde el cielo. Dice que en el cielo se reveló el gran querubín, y la rebelión en el cielo fue tan grande también, que creo es la tercera parte de los ángeles, dice la epístola de Judas, se fueron con él, lo adoraron a él y lo obedecieron a este bello querubín. La tercera parte de ángeles del cielo. Por eso es que dice que en Jesucristo Dios ha querido reconciliar todas las cosas. Todo. Tiene que haber armonía, perfección, pureza, rectitud. Todo como es Dios y todo como ha sido siempre. Ese es Él. Su esencia es amor, justicia, verdad, luz, transparencia, pureza. Ese es nuestro Dios, y me siento honrada de ser su mensajera y su representante aquí en la tierra. Y vaya que el Señor necesita mucha gente que lo represente verdaderamente con su conducta, con su comportamiento, con su manera de todo, Dios mío, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Para mí es una alegría, una bendición. De verdad, una enorme bendición. Qué bendito, qué precioso es Dios que me concede esta bendición de poder ser representante de Dios aquí en la tierra, su mensajera, su atalaya. No ha sido fácil, no ha sido fácil, porque todavía a veces hay rasgos de testarudez, desobediente nunca con mi padre, pero si lo he desobedecido no me he dado cuenta. Pero nunca, si algo me gustó y me ha enseñado mi Señor es a ser sumisa a Él. Y la gloria sea para Él, porque eso es lo que Él espera de nosotros. No que seamos perfectos, porque si el Dios omnipotente va a buscar perfección en la tierra, eso nunca lo haría Él, jamás, eso no lo va a hacer. Porque sabe que en la tierra no está lo perfecto está en el cielo. Así como Él es perfecto. Pero Él quiere hombres y mujeres que aprendan a obedecerlo, a ser sumisos, que entiendan que su palabra es vida y que guarden sus preceptos, que guarden sus mandamientos. Así como el Señor le dijo a Adán, de todos los árboles, Adán, tú puedes comer, aquí está el huerto, disfrútalo, sojúzgalo, multiplícate. Lo pongo en tus manos para que tú lo administres. Eres amo y Señor. Pero de todos los árboles, de todo lo que hay aquí, tú puedes disfrutarlo, comerlo. Menos, ese era el mandamiento, esa era la orden que Dios le había dado. Él tenía que ser fiel. Porque Dios ama la fidelidad.
Y Dios ama y recompensa la fidelidad de un siervo. La gloria es para ti, Padre. Ayúdanos a ser fieles, porque lo mereces, Padre mío. Dice, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. ¿Recuerda? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras encontramos 3 cielos. Porque el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que fue llevado, dice, al 3er cielo. Si en el cuerpo no lo sé o en el espíritu no lo sé, al 3er cielo. Es decir, Pablo fue llevado a la misma presencia de Dios. Entonces aquí la tierra sería un primer cielo. Aquí toda esta atmósfera, las nubes, todo un segundo cielo. Y el 3er cielo, la eternidad donde está nuestro Dios. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso dice, y reconciliar así todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios mío, Señor, danos entendimiento por tu Espíritu. Haciendo la paz, quiere decir que paz es lo que menos tiene el ser humano, lejos de la presencia de Dios. Por mucho que se firmen acuerdos de paz, por mucho que busquemos la paz, no la tienes si no estás con Dios. Si no está Jesús de Nazaret en tu corazón. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo. La paz es de Él, es del Señor. Aquí en la tierra no la hay. Solo cuando viene Jesucristo, aquellos que lo tienen a Jesús por su Espíritu morando en sus corazones, tenemos paz. Tenemos paz, como dice su palabra, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios mío, la reconciliación fue hecha entonces mediante el derramamiento de su sangre expiatoria, mis amigos, mis amigas. Mediante el derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo, ¿qué hizo Dios? Reconcilió a toda la humanidad, todas las cosas que están en los cielos, en la tierra. Nos ha reconciliado Dios mediante la sangre de su cruz. El sacrificio de Cristo fue consumado mediante la muerte en la cruz del Calvario. Y nos ha reconciliado, como dice su palabra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz viene cuando nosotros reconocemos su eterno sacrificio, que fue consumado mediante la muerte en la cruz, allá en el Calvario. Esto es lo que el mundo tiene que entender. Esto es lo que tenemos que predicar. No tenemos que predicar ese evangelio de prosperidad, de billete. Y en las naciones donde son muy capitalistas, ese es el mensaje que les encanta. Por eso esas iglesias están miles y miles y miles desfilan, porque acallan su conciencia. Qué bonito aquí, hermoso. Y tienen sus predicadores que están llevando esa clase de mensajes para que ellos salgan satisfechos. Les gusta el dinero, les fascina las cosas materiales y van a su iglesia, que les dan el mensaje que tanto les gusta a ellos. Pero cuando predicamos verdaderamente a Cristo, vamos a predicar un mensaje que confronta al hombre, al ser humano, con su pecado, que nos hace ver que no es fácil caminar con Él. Como el Señor Jesucristo dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones para que puedas entrar en el reino de los cielos. Te vas a dar cuenta que el mensaje de la prosperidad es que no es bíblico. Eso lo sacó de algún versículo un avaro, uno amante del dinero. No es que Dios no quiere que tú y yo y todos seamos prosperados en todo, como dice su palabra. Pero no puede ser el centro. El Señor sabe a quién prospera y a quién no. Mire el apóstol Pablo, con una unción maravillosa, increíble,
la unción, la presencia de Dios. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, tuvo ese encuentro personal con Jesús de Nazaret. Sin embargo, el apóstol dice: sé vivir en escasez y en abundancia. Estoy contento cuando tengo poco o cuando tengo mucho. Estoy feliz si tengo abundancia o tengo escasez. Y en todo alabo a mi Dios, dice Pablo. Y ojo que él, por sus estudios con un sabio del tiempo de Pablo, cualquiera no se educaba, era una persona de buena económicamente, era una persona de un estatus bueno para educarse a los pies de un sabio. El apóstol Pablo posiblemente venía de una familia de buena clase, no sé, de dinero. Sin embargo, cuando él conoce a Jesucristo, se convierte en el misionero, en el apóstol, porque fue maestro, evangelista, misionero, apóstol. Él es completo. Y como él dice: y las cosas que yo las tenía por ganancia, hoy son pérdida para mí, son como basura por ir tras el conocimiento del Rey de Gloria, Jesús de Nazaret. Imagínense, yo no he dejado nada, nada. Yo no he dejado nada. Por casi 3 décadas estuve ciega, dormida en mi interior en muchas cosas, y lo único que quería era servirlo, servirlo, servirlo a mi Rey, a mi Señor. Hasta que Dios permitió que yo despertara. Digo que Dios lo permitió porque nunca lo busqué. Nunca lo busqué. Yo vine a las redes a evangelizar, porque ese era el llamado de mi Señor. Las consecuencias y las cosas que irían ocurriendo no dependían de mí, dependían de aquel que me había llamado. Ahora vas a evangelizar en las redes. Y yo era renuente, tanto es así que el Señor lo sabe. Yo era muy renuente, yo no quiero entrar a las redes jamás. ¿Por qué? Dije: voy a predicar mi amado Dios, por obediencia a Él, y también porque era el tiempo de la pandemia. Ay, aquí ya habíamos pasado un poco la pandemia, pero qué fastidio con los llamados cristianos evangélicos. No se vacunen, se van a morir 1 año, 2 años de vida. Ese es el 666, la marca de la bestia, y por eso es que el billete, se pegan ahí los billetes en la vacuna. Ay, tantas cosas, y ahí venía en la vacuna no sé qué componentes, que después ya te morías, era veneno. Y yo me vacuné. Sí, yo me vacuné. Saben que hoy está cumpliendo mi Carolina, mi sobrina, está cumpliendo años, y de verdad que Dios la bendiga. Ella colabora con nuestro ministerio. A veces lo que pasa es que se me entretiene y no hace las cosas como tiene que hacerlas. Pero, y especialmente, como le digo, cuando estamos en la prédica tienes que estar atenta, porque tiene que ser así. No puedo estar haciendo una cosa, no, comenzó la prédica, hay que estar atentos, porque hay momentos que el Espíritu de Dios fluye. Y es donde hay que grabar, es donde hay que hacer lo que hay que hacer. Así es que de igual, Dios, le agradecemos al Dios del cielo, porque le permite vivir otro año más de vida. De verdad, muchas bendiciones. Y vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor para nuestro caminar, porque seguimos caminando con Él. Entonces, mis amigos, dice que el derramamiento de su sangre preciosa, de su sangre expiatoria, nos trae la reconciliación con Dios. Qué pena que el ser humano le ha fallado tanto. Y que ¿sabe qué es lo triste? Que esta verdad, millones y millones no la conocen, no la creen. Yo no creo tanto ya conocerla, porque hoy se evangeliza por todos los medios. Yo creo que hay muchos y millones de corazones que abiertamente rechazan la palabra de vida, rechazan. Ya es efectiva la reconciliación, mis queridos hermanos en la fe, y bendito sea Dios que somos parte de esta reconciliación. Comparemos con Romanos 5:10, veamos qué dice la palabra de Dios en el libro, en la epístola o el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10.
Escuche lo que dice. Ay, que es linda la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque si siendo, esto es lo que hay que predicar. Esto es lo que debemos de predicar. La reconciliación que Dios ha hecho en la muerte, el derramamiento de la sangre expiatoria, de la sangre preciosa de Cristo, ese sacrificio donde se derrama su sangre. El sacrificio de Jesucristo que fue consumado mediante la muerte de la cruz, mediante la muerte en esa cruz del Calvario, fue consumado. El Dios del cielo nos dé entendimiento. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ay, qué hermoso, Padre. Escuchó, amiga mía, que se abra tu entendimiento. Amigo, que tu entendimiento sea abierto, Dios lo ilumine. Escuchaste lo que dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué éramos enemigos? A causa del pecado, de toda la maldad. Esto no te predican en los mensajes de prosperidad. Somos pecadores, todos los habitantes de la tierra somos pecadores, criaturas necesitadas urgentemente del Dios Todopoderoso. Necesitamos venir a Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Dice su palabra, porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos de Dios a causa del pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué hace la muerte de Cristo Jesús? El Señor nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia con Dios. Mucho más estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Al ser reconciliados con Dios, ¿sabe qué nos espera? La salvación eterna. ¿Por qué la salvación? Porque la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. No solo muerte física, sino la muerte para siempre, la condenación. Una muerte espiritual eterna ahí en el lago de fuego, muriendo, ardiendo para siempre sin que nunca verdaderamente te mueras. Estarás ahí en un constante, como una muerte. Por eso es muerte eterna. Es como vida eterna. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Vengan a Dios. Vengan a Dios. Venid. Por eso los venid de Dios. ¿Cómo nos llama el Señor? Venid. Venid. Reconciliaos con Dios. El profeta Isaías, ¿cuántos? Venid a mí. Dice el Señor, vengan todos los que estén sedientos, todos los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Hambre y sed de justicia, hambre y sed por la verdad, hambre y sed de paz. Las almas están atormentadas por el pecado. Escuchó, dice, si habiendo sido enemigos de Dios, Él nos reconcilió por la muerte de su Hijo. ¿Qué reconcilia al hombre con Dios? La muerte de Jesucristo. Esto es lo que tienen que predicar en las mega iglesias, en los países capitalistas, en los comunistas, en todos lados hay que predicar del Señor. Es Jesús de Nazaret, aquel que nos reconcilia con el Padre. Dice que Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es una reconciliación que Dios nos ha dado por medio de la muerte expiatoria de su Hijo, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús es figura del cordero que había que sacrificar. Esas son las ordenanzas, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos tenían que sacrificar el cordero, y una vez que le sacaban la sangre al cordero, el primero que tenía que limpiarse con la sangre de ese cordero sacrificado era el sacerdote. Y después de orar y clamar a Dios porque Él perdonara los pecados del sacerdote, el sacerdote luego derramaba la sangre en el propiciatorio, pidiendo perdón por el pecado de todo el pueblo.
Necesitamos, amigos, amigas, entender por qué vino Jesús de Nazaret. Hay tanta gente confundida, errada. Piensan que yo tengo mi religión católica, estoy bien, o soy mormón, o soy testigo, estoy bien, o soy musulmán. Yo no necesito otra religión. No necesitas ninguna otra religión. Necesitas a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que nos reconcilia con el Dios de amor, el que nos lleva a la eternidad, al cielo, el que abrió un camino nuevo para reconciliarnos con Dios y podamos llegar al eterno cielo, al paraíso. Por eso, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. ¿Qué nos da la vida de Cristo? Salvación. Salvación. ¿Qué hace la muerte de Cristo? Nos reconcilia con el Padre. ¿Qué hace la resurrección de Cristo? Nos da vida eterna. Nos da la salvación eterna, salvos para vida. Esto es lo hermoso. Saber que nosotros adoramos a nuestro Rey Jesús y que nuestro eterno Redentor, nuestro líder, no está en una tumba, no se quedó muerto ahí, tampoco está colgado en un madero, y millones que lo buscan en el madero. No se quedó colgado en el madero. La muerte no lo pudo detener, no lo pudo retener ahí en el sepulcro. El sepulcro está vacío. Mahoma, Buda y todos los sepulcros de ellos están ahí. Los huesos están muertos ellos ahí. Pero el sepulcro de nuestro Rey, de nuestro eterno Redentor Jesús de Nazaret, está vacío, mi amigo. Es el único que nos ha ofrecido la vida eterna, y es el único que nos da la reconciliación con el Padre Celestial, con el Dios de amor. Escuche el versículo 11. Y no solo esto de la epístola de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solo, escuche bien, no solo hemos sido reconciliados y seremos salvos para vida eterna. No solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios. Le damos gloria y alabanza al Padre por el Señor nuestro Jesucristo, por quien le damos toda la pleitesía, la gloria y el honor a Dios, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey divino, nuestro tesoro, el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo adoro a Jesús. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso. Eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amores. Dirijo al Rey mi canción postrada en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para mostrar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó, sobre ti. Eres el más hermoso. Eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó, sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Ay, Dios mío, bendita gracia que nos alcanzó y que me alcanzó a mí, Dios santo. Le agradezco a Dios. Pero créame de corazón, así créalo con todo el corazón, se lo digo. Me faltan palabras. Quisiera ser más sabia para agradecerle a Dios tanta bondad, tanto amor que ha tenido para conmigo. Y no solo conmigo, con usted quiere el Señor tener esa gracia, derramarla,
tener esa amistad. Cuando usted se amista con Dios, tiene paz en su interior. Cuando usted se amista con Dios, el peso del pecado es quitado. Cuando usted se amista con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, las heridas del alma son sanadas. Los golpes que recibiste y te partieron el corazón, tu corazón es restaurado. Y millones y millones y millones de almas que están heridas en el mundo. Millones y millones de personas que están sin Dios, sin luz y sin esperanza, vagabundos. Millones de almas que están vacíos en su interior, vacías, y buscan llenar ese vacío con las cosas que el mundo les ofrece. Se desenfrenaron en la carne, en sus bajas pasiones, cuando hay una gracia divina que los quiere alcanzar. Hay una gracia bendita que se quiere derramar sobre la vida de ellos. Y no me cansaré de proclamarlo desde esta plataforma. Mientras Dios me permita tener estos canales, usted me va a escuchar adorando a Jesucristo. Pero no me gusta a mí, ¿qué me importa? Usted tiene que ser del diablo y por eso no le gusta. Y a todos los que son del diablo, de Satanás, no les va a gustar. Pero los que son de Cristo se unirán a mi cántico y a mi humilde adoración, a mi Rey Santo y Eterno. Los que son de Cristo nos uniremos para mirar al cielo y seguir cantando. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso. Eres el más deseado. Porque sobre ti la gracia se derramó. Él dijo un día que iban a venir tiempos donde íbamos a desear uno de los días del Hijo del Hombre. Nadie tiene la menor idea de las veces que mi alma ha querido ver uno de los días del Hijo del Hombre, de Él, de Jesús de Nazaret. Es un verdadero tesoro lo que tenemos. También nos gloriamos, dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 11. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué nos ha dado el Señor Jesucristo? La reconciliación. Ay, yo me pregunto, Carolina con una chompa, con abrigo, y yo estoy quemando. Dios santo. Como es la naturaleza del ser humano, yo me quemo, estoy quemando. Ay, Señor. Entonces, ay, Señor, que nos ha reconciliado en Cristo. En el capítulo 7 de la misma epístola, Romanos capítulo 7, dice el versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Escuchó este versículo? Porque mientras estábamos en la carne, es decir, estábamos sin Dios, hacíamos las obras de la carne, no teníamos control. Bendito y alabado sea Dios que yo tan desenfrenada no fui, porque la realidad yo muy joven llego a los caminos del Señor. Entonces yo no conocí lo que es, como dicen, el bajo mundo. No sé, yo no fui tomadora, yo no conocí fumadora, droga, no fui bailadora, yo no, es que no sé,
Tal vez soy pesada para alguien, puede ser, no sé. Pero es así, es verdad. Para la gente eso es disfrute del mundo, ¿no? Disfrutar. Ya llega jueves y al viernes ya están, ay, llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe. Porque ya se preparan para sus faenas y para luego sus fiestas, sus reuniones. Y yo no estoy criticando, solo digo que porque cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero escoja siempre lo correcto, porque ese es el detalle, que tenemos libertad y podemos hacer lo que bien usted quiera hacer. El problema es que escogemos lo malo. Eso es lo que no quiere el Señor Dios Todopoderoso. Usted puede disfrutar. ¿Por qué disfrutar tiene que ser? Disfrutar la vida, irme a un, ¿cómo se llama? Un salón, irme a un lugar, o discoteca. Discoteca, me voy a bailar y trago. ¿Por qué tiene que ser? Ay, es que me gusta bailar porque este cuerpo, vea, es que si ya no se mueve, hay que ponerle alguna cosa para que esté siempre rascando, si se esté moviendo. Se rasque mucho. No sé, para mí el disfrutar la vida es otra cosa. Inclusive yo estaba sin Dios y yo veía las cosas de otra manera. Yo nunca pensé, nunca, sin Dios, que el disfrutar de esta vida, del mundo, no sé, era bailar, tomar, embriagarme. Es que yo nunca conocí ese mundo, esa vida. Para mí disfrutar era comer bien, dormir bastante porque era muchacha, dormir bastante, no sé, eso, correr y tener algo que a mí me guste y yo lo disfrutaba. Para mí eso era el disfrute. La gente tiene otros conceptos. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, la vieja naturaleza, la vieja vida que teníamos, por eso dice estábamos, pasado, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, los deseos de pecado, dice que eran por la ley. Claro, porque la ley me hace ver el pecado. Porque si la ley dice no matarás, yo ¿cómo sabía entonces que matar era pecado? Solo porque la ley lo dice. La ley dice no adulterarás, no mentirás. Yo nunca me hubiesen yo sabido que el mentir era pecado si la ley no me hacía ver. Por eso dice las pasiones pecaminosas que eran por la ley me hace ver el pecado. La ley me descubre, la ley me quita el velo y me hizo ver que yo era pecadora. Porque había una ley. ¿Y quién dio esa ley? El divino Dios eterno que creó a su hombre. Dio una ley, el Padre. Pero esa ley la habíamos violentado, la habíamos roto, la habíamos quebrantado. Entonces descubrimos, ese es Romanos capítulo 7, el pecado que mora en mí. Descubrimos, como dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo hallo, tu ley es perfecta, pero yo hallo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo, prisionero al pecado. La ley me reveló el pecado, pero la ley no me dio el poder para vencer al pecado, para destruir al pecado. No me dio el poder, solo me lo reveló. El que me da el poder para vencer toda práctica pecaminosa se llama Jesucristo. Se llama Jesús. No es una fábula. Es un hombre como nosotros. Cuando nosotros meditamos en la muerte de la cruz, Él muere como hombre. Ahí está agonizando, está muriendo, está desangrándose, igual a nosotros, igual, con las miserias humanas a causa del pecado. Él vino a humillarse en un cuerpo de hombre. La diferencia entre Él y nosotros es que con su cuerpo precioso nunca cometió pecado. Nosotros con nuestro cuerpo lo tiramos al muladar satánico. Hicimos con Él, por eso dice, estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Obraban en nuestros miembros con los ojos, con la boca, con el cuerpo, con el sexo. Hacíamos lo que nos placía. ¿Y para qué llevábamos? Dice, llevando fruto para muerte. ¿Por qué para muerte? Porque la ley de Dios no puede ser invalidada. No fornicarás, no adulterarás. Ningún adúltero, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Les espera el lago de fuego de la condenación y de la muerte eterna. Por eso está llamando ahora, más que nunca, nuestro Dios: arrepentíos, arrepiéntanse, volveos a mí, dice el Señor. Y qué precioso. Vamos caminando, galopando hasta la epístola de Segunda de Corintios, capítulo 5. A mí me fascinan estos versículos, Dios mío. El versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el versículo 19 de la epístola de Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Escuchó? Es palabra de Dios. Esto hay que predicar en las mega iglesias, en las congregaciones pequeñas, grandes, medianas, en todo lado, como atalayas, como mensajeros de Dios. Por eso decía, miren este versículo 19 de Segunda de Corintios capítulo 5, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a la humanidad entera, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta. Ay, si Dios tomara en cuenta los pecados, nadie sería salvo. Pero hoy, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros, los siervos de Jesucristo, estamos llamados, es un mandato, es una obligación predicar la palabra de la reconciliación. Si éramos enemigos de Dios, le plació a Dios reconciliarnos mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo, que fue consumado con el derramamiento de su preciosa sangre. Este es nuestro Rey, a quien adoramos. Y escucha el versículo 20. ¿Por qué predicamos? Porque a veces hay gente que, por ejemplo, tiene canales y se esfuerza, y por tener muchos seguidores, y quieren miles, y quieren millones, y más, y más. Yo no digo que no quiero, que yo quiero que vengan millones, pero para que conozcan a Jesucristo. No para que yo me conozcan, me haga famosa. No, ustedes tienen que conocer a mi Rey. Ustedes a quien tienen que buscar es a Jesús de Nazaret. Por esa causa, si quisiera, pero de corazón, que sean millones y millones los que buscan la reflexión de la palabra, la meditación de la palabra de Dios. De ahí para que me conozcan a mí, para nada, para nada. A veces Facebook nos pone y nos dice más técnicas para que ganes más, pero es que yo no abrí. Esto Dios lo permitió y Él sabe a quiénes va a ir añadiendo. Yo soy una mujer de fe. Ay, pero usted tiene que hacer su parte. El mundo entero está siendo evangelizado. Yo soy una atalaya más. Hay tantos que tienen atalayas cerca de ellos y les predican y no quieren oír. Eso no implica que Dios deje de hablar. Dios sigue hablando y los usa a ellos como a mí. Por eso dice su palabra: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros le rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Ese es el versículo 20. Así como lo leí, está escrito. ¿Qué somos nosotros de Cristo? Embajadores. Ay, no, yo no la veo a usted así, yo la veo como algo insignificante. No importa cómo usted me vea. No importa. A mí no me importa. En lo más mínimo.
Ah, porque usted no sabe quién soy yo, tengo palacetes y a mí qué me importa eso. Cuando tuve la oportunidad de tener cosas materiales, las he luchado, las peleé con fuerza, y cuando tuve que abandonarlo todo, lo dejé. Recuerdo quién era el que vivía conmigo y yo vivía con él. ¿Qué no hizo para que yo vuelva? ¿Qué no hizo? ¿Qué no lo luchó? No se abandona el hogar, no dejes el hogar. ¿Cuántos? Más de 12 años, 13 años. Sigue tan muchachita al lado de él. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué hago? Dediquémonos a viajar. Él conocía casi medio mundo. Dice, había estado en Europa, conocía todo lo que era América y todo. Conocía muchos países. Porque a veces me conversaba y él me hablaba mucho de las catacumbas en Roma, de Italia, especialmente del Vaticano y todo. Me decía, ahí se pierde la fe. Pones un pie y todo lo vas comprando y paga. Pero, sí, dediquémonos a viajar. No, ya no, yo tenía un camino nuevo. Pude haber dicho, está bien. No, ya no. Me ofrecía cosas, no. Pero tu casa te espera. No era mi casa. Si hubiese sido mi casa, aún en el mundo, yo en eso sí, cuando tomaba una decisión, yo tengo una hermana mía que ella tomaba una decisión, venía y rápido la cambiaba, esa decisión. Yo no, y yo la reprendía, porque yo era menor que ella era un poquito, yo le decía, no, ya desechaste, desecha. Tal vez no era lo correcto lo que yo hacía, ¿no? Pero siempre tuve ese carácter. Y gracias a Dios en esa parte, cuando ya el Señor Jesucristo me dio la fuerza, me dio el valor, las alas para volar. Aparte que el Señor ya me había enamorado, me había tomado el corazón, que ya no podía volverme atrás. Ya no, ni todos los viajes, ni todas las cosas, ya no. No, le dije, no. Ya viajé un rato contigo y no, nada que ver. De la única manera que el ser humano cambia, le dije, es cuando Dios mora en el corazón de él, de ella, y Dios no está en tu corazón. Ay, pero eso no es difícil, mijita. No es difícil. Solo Dios sabe a quiénes salva, dice su palabra. Ay, Dios mío. Soy embajadora de Jesús de Nazaret. Es su palabra, el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ay, soy embajadora. La credencial que tengo en mi pecho, embajadora de Jesucristo. Es su palabra. Ay, pero ustedes son medios fanáticos, un tanto locos. Ni locos ni fanáticos, somos los embajadores del reino eterno. Usted nos va a ver ahora, y en el reinado milenial de Jesucristo, si usted se salva, también nos va a volver a ver. Es decir, nos vamos a volver a ver. Y después de eso, en la eternidad, en el paraíso para siempre con Dios, nos volvemos a ver una vez más también. Venga Jesús, venga, que Él nos ofrece la vida, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Es como si Dios ruega a través de nosotros. En nombre de Cristo les pedimos, reconciliaos con Dios. Reconcíliese, amigo mío. ¿Y cómo se reconcilia? Arrepintiéndose de sus pecados, entendiendo que el Cordero Santo de Dios murió y resucitó para que usted tenga perdón y vida eterna, perdón de sus pecados al arrepentirse, para que Dios se amiste con usted, para que usted sea reconciliado con el Dios viviente. Y eso es lo más hermoso que usted puede tener en esta vida. Y escucha el versículo 21 de esta epístola de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, este es el sacrificio expiatorio de Cristo.
Esta es la sangre preciosa que nos quita por completo la mancha del pecado, mis amigas. Escuchó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? Dios. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Al que no conoce pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado. ¿Cuál es la finalidad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que la justicia de Dios venga sobre nosotros, seamos justificados ante Dios por causa del pecado que nos tenía. Recuerda lo que leíamos en Romanos, era, ¿no? Dice que siendo enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos? A causa del pecado. Violentamos su ley. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no tomarás el nombre de Dios en vano, no vas a fornicar, no vas a adulterar. Y todo eso lo hicimos, amigos, amigas. Necesitamos urgente reconciliarnos con Dios. Reconciliaos con Dios. Aquí están andando en mis piernitas. Voy a poner una cámara. Y allá está otra niña, otra cámara. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios, mi amigo, mi amiga. Qué bendito es nuestro Dios. Para terminar, Efesios, el capítulo 2. Ay, qué linda es la palabra de Dios. Hermosa. En el capítulo 2 dice las Sagradas Escrituras de la epístola de Efesios, el versículo, ¡ay, qué hermoso! 14. Bueno, todo quisiera leer, pero el tiempo se va. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Jesús de Nazaret es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. ¿De cuáles pueblos? Judíos y gentiles. Es Cristo el que viene y rompe esa pared que nos separaba. El pueblo judío era el pueblo que tenía la ley, los pactos, las promesas. La promulgación de la ley es entregada, dada a los judíos. Nosotros los gentiles estábamos fuera, sin Dios, sin luz y sin esperanza, como dice aquí en la epístola. Pero qué precioso es que Jesús es nuestra paz de los dos pueblos, judíos y gentiles. Dios hace la paz. ¿Y Dios qué hace de estos dos pueblos? Derriba la pared intermedia por medio del sacrificio vicario de Jesús de Nazaret. Aboliendo en su carne, aboliendo Jesús de Nazaret en su carne, las enemistades con Dios. Con Dios. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. La ley nos separaba. Nosotros estábamos tan lejos de Dios porque su ley jamás la habíamos obedecido. Expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Escuchó? Para crear en sí mismo, en Cristo, crear de los dos, de los judíos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz con Dios. Jesucristo es el que nos amista y trae la paz con nuestro Dios maravilloso, a judíos y a gentiles. Ya no hay el pueblo o los niños. Israel pasaba eso con Israel. El pueblo israelita en mucho tiempo atrás se creía el pueblo del Señor, los queridos, los amados. Y eso lo encontramos aún en los discípulos del Señor. Cuando Pedro, el Señor del cielo y de la tierra, le da un éxtasis, una revelación. Está esperando la comidita porque tenía hambre Pedro. Y mientras le preparaban la comida,
el Dios del cielo permite que una visión se revele a Pedro, y ve un lienzo con animales inmundos, porque la Biblia habla que animales son inmundos y cuáles no son inmundos, cuáles son para comer y cuáles no, para no comer. Sin embargo, ahora con Cristo dice su palabra: de lo que se vende en la carnicería, come, porque el alimento por la oración es santificado, es bendecido. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le da esa revelación y ve Pedro animales inmundos y ve tantas cosas. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Le dijo el Señor, una voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro miró y dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y Dios le dice: lo que yo he santificado no lo llames inmundo. Otra vez el lienzo: Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda. Creo así lo hizo 3 veces. Descendió, bajaba el lienzo, subía, bajaba. Y luego pasó el éxtasis. Y Pedro se levantó y le tocaron a la puerta. Un hombre llamado Cornelio, es un centurión romano, dice que vengas a su casa, porque Dios le ha dado visión. Y Pedro dice: yo iré. Y se va a la casa de Cornelio. Y Pedro se da cuenta de algo. Perplejo: hoy me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Así como el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros, se derramó sobre Cornelio, que era un pagano, que era un soldado romano. La gracia del Señor se derramó, la unción del Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio y todos los que estaban ahí, que me imagino eran muchos soldados también. Se derramó y todos hablaban en lenguas y todos eran bautizados por el poder del Espíritu Santo, y Dios permitió que se bautizaran todos ellos en agua. Dios mostrándole así a Pedro que lo que llamaba inmundo, es decir, gentiles y paganos, ya esa pared la había derribado Jesucristo. Y que había ahora un pacto, una reconciliación, un nuevo pacto. Por eso dice: mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ay, ya ahora no somos enemigos de los judíos, nos amamos, los amamos. Y si ellos no nos aman, nosotros sí los amamos, y mucho, porque este amor ni siquiera proviene de nosotros. Es Dios el que ha puesto profundo amor por el pueblo judío. Jamás nunca se abrirán nuestros labios para maldecir a ningún judío, porque todos ellos en Abraham son benditos, y nosotros los bendeciremos. Porque por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio de Jesucristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada al mismo Espíritu. El Espíritu Santo que llenó a Pedro de poder, de gracia, de sabiduría. El mismo Espíritu estaba llenando la vida de Cornelio, un duro soldado, pero temeroso de Dios. Dios solo está mirando quién le teme. Por eso nosotros juzgamos a la ligera. Y Pedro estaba juzgando a la ligera. Por eso le dijo el Señor: lo que yo santifiqué, tú no lo llames inmundo, Pedro. Y cuando tocan a la puerta, debo ir. Porque Dios, Jesucristo, es el que da las órdenes. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos del reino de Dios, juntamente con el pueblo judío. ¿O escuchó? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús de Nazaret. Estamos judíos y gentiles siendo edificados, los que creen en Cristo, los que creen sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los profetas ya no solo hablaron para el pueblo judío, sino para todos los habitantes de la tierra. Todos aquellos que creen
que Jesús es el Señor y confiesan con su corazón, creyéndolo de todo corazón que Él es el Señor y que Dios lo levantó vivo de entre los muertos, somos salvos. Somos salvos porque Jesucristo es la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio va creciendo. ¿Sabe cuál es el edificio? La iglesia de Cristo. ¿Y sabe quién es la iglesia de Cristo? Nosotros, en quienes mora el Espíritu del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada, para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis amigos, mis amigas, por favor, le plació a Dios reconciliarnos consigo mismo por medio y reconciliar todas las cosas que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo maravilloso. No desprecia a Jesucristo. No tiene la menor idea usted a quién está despreciando. Adórelo, porque es digno de ser adorado. Él es el Cordero Santo de Dios. Él es el Cordero Santo y solo merece de nosotros amor, amor. Solo merece de nosotros que le demos gloria, honra, alabanza, que nos unamos al coro celestial que registra Apocalipsis. Dice, y millares de ángeles, de seres vivientes lo adoraban a Jesucristo y decían: al Cordero de Dios que fue inmolado, al Cordero de Dios que fue sacrificado por amor a nosotros, los pecadores aquí en la tierra. Podemos proclamarlo nosotros. A Él le pertenece el imperio, el honor, la gloria, la majestad, el reino, la ciencia y la sabiduría. A Él le pertenece todo, porque Él es el Señor de gloria, es el príncipe santo de paz que nos ha reconciliado con el Dios todopoderoso. Y hoy nosotros, que somos sus embajadores, estamos predicando la palabra, el evangelio de la reconciliación. Nosotros también estamos aquí en la tierra es como si Dios rogase a través de nosotros: reconciliaos con Dios. Los amo, mis amigas, mis amigos. Este es el mensaje que Dios hoy nos ha dado, el mensaje de la reconciliación. Reconcíliese con Dios. Vamos a amar a Dios, a buscar a Dios, a glorificar a Jesucristo y a exaltar al que vive y reina para siempre, al autor de la vida, al autor de la fe, al Señor de gloria, al Todopoderoso. Él es el Santo Cordero de Dios que fue inmolado por amor a nosotros. Se sacrificaba un cordero y tenía que ser sin tacha, perfecto, apartado varios días para purificarlo. Al final el sacerdote judío de la tribu de Leví tenía que sacrificar el cordero. Sacaba la sangre y con la sangre él la derramaba primero sobre él conforme al rito que Dios había dado, y pidiendo y clamando perdón a Dios por sus pecados. Luego él derramaba el resto de la sangre, pidiendo el perdón por el pecado de todo el pueblo. Amigo mío, ya no es un cordero, ya no es una oveja, ya no es un becerro. Hoy tenemos la sangre de Jesucristo que habla mejor que cualquier sangre. Es la sangre del cordero la que se ha derramado y no necesita más sacrificio. Uno solo, porque fue perfecto ante los ojos de Dios. El cordero tenía que ser sacrificado una y otra vez, hasta que Dios sacrifica al más grande cordero, porque no lo sacrifica el hombre, lo sacrifica Dios por amor a nosotros, para reconciliarnos con Él. A ti, Padre, el honor y la gloria. La paz del Señor quede con ustedes, amigos. Reflexionen esto. Dios sacrifica a su santo y maravilloso Hijo para poder reconciliar a toda la humanidad con Él. Ya no solo judíos, gentiles también. Todos, de oriente a occidente, de norte a sur, del confín de la tierra más profundo, de allá del rincón más pequeño, a todos Dios nos quiere reconciliar. Los amo y los bendigo. Hasta el día, casi les digo hasta el día de mañana, hasta el día jueves.
Que la paz del Señor quede en vuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey.